Bueno, pues nada, muchas gracias. Es un placer estar acá y que encontrar tantas personas interesadas en la psicología del deporte. Después de ambas conferencias tan ilustrativas y que fueron a temas muy específicos, como es el caso de los entrenadores, el caso del doctor Ucha, en el caso del burnout, que por eso le pedí que no se fuera muy lejos, porque es un tema apasionante y que tiene un carácter importantísimo para el control del entrenamiento deportivo. Ahora queremos, a diferencia de ambos temas, brindar un par de resultados investigativos recientes que están en desarrollo, pero que están brindando una utilidad grande para fortalecer, como dice el título, la preparación psicológica de los deportistas en Cuba. El primero tiene que ver con estudios de creatividad. No puede haber deporte de alto rendimiento sin que el atleta abandone vamos a llamarle las talanqueras, ¿no? Del desarrollo de la creatividad. No es posible. Un deportista tiene que sentirse y encontrarse en licencia y condiciones para poder expresar todo el potencial físico, técnico y táctico adquirido en los entrenamientos. Por eso, la creatividad tiene cada día mayor importancia en el deporte. Los sistemas tácticos son cada vez más complejos, más difícil encontrar la mejor solución a una situación táctica en el tiempo oportuno. Porque si la solución llega tarde en un basquetbolista o en un pelotero o en cualquier deporte de esta naturaleza, ya no es oportuna, porque es tardía. Y hay heterogeneidad de escenarios deportivos, sobre todo porque en el mundo contemporáneo hay deportistas que son de un país y representan a otro. Y ellos, esa movilidad que existe, eso lo dijo el diario Millennium el año 2021, esa heterogeneidad en la composición de los deportes hace que se importen a escenarios diferentes modos de hacer de sociedades diferentes, de movimientos deportivos diferentes. Por lo tanto, el psicólogo hace cada vez más falta, indudablemente por esta misma heterogeneidad. La variable psicológica creatividad no es siempre fácilmente, creo que se otra que bueno, definible, ¿no? Variable psicológica que en este caso Memer la define como conductas inusuales, innovadoras y de rareza estadística. Esas soluciones que se ven en la NBA con tanta frecuencia, que se ve en escenarios deportivos bien desarrollados, profesionales muchas veces, y no se busca dejar al atleta libre para que cree durante la competencia. Atleta que se limite a marcar un guión, a cumplir un guión preestablecido. Entonces pregunto, ¿están todos los entrenadores dispuestos a darle la licencia para que él cree y se aparte del librito en escenarios competitivos? No siempre ocurre. Entonces, por eso el tema de la creatividad no solo involucra elementos cognitivos, sino también elementos emocionales, afectivos, y dentro de este ámbito está desarrollándose el llamado pensamiento divergente. Vamos a tratar de llegar hasta un testimonio del mejor saltador de altura que ha tenido la
humanidad, el hombre que ha saltado 245 metros y que ha tenido este récord 33 años ya. Decían que el de Bob Beamon de 991, de 891 había sido el más longevo de la historia. Y yo no sé por qué. Se habla poco de la longevidad del récord de nuestro deportista cubano, que tiene 30 y pico de años. ¿Quién se acerca a 240? Y él tiene 245. Entonces, eso se puede hacer sin creatividad y sin licencia por parte del entrenador para que tome decisiones in situ. No es posible. Por eso es que el problema es muy complejo. La creatividad tiene variables cognitivas, intelectuales, pero tiene variables personológicas también. Estamos haciendo un estudio de ambas partes, de las variables cognitivas y las psicológicas. Por ejemplo, aquí podría estar sentada también una compañera nuestra, la máster Anelín Rodríguez, que nos acompañó en esta tesis de una africana que estudió en Cuba, Muammar, ¿cómo se llama, Anelín? Seinab, muy agradable muchacha, y quiso estudiar con Anelín y con nosotros qué dinámica se produce entre cualidades de la personalidad y el despliegue de creatividad deportiva en yudokas cubanos de alto rendimiento. Hay una confesión, Anelín, que hay que hacer, y es que no se destacan nuestras y nuestros yudokas por un despliegue de creatividad alto. Realmente a veces están tentados a continuar por el caminito, por el ataque ensayado, comprobado, y a veces no se suelen ir en contra de lo que está establecido por parte del entrenador. ¿Es eso un pecado? Yo diría que Ana Fidelia Quirós ahora, porque era Quirós antes, tenía un entrenador bien cerrado, Blas Beato, fallecido hace unos años. Sin embargo, comprendió Blas que había que darle espacio a la creatividad de Ana Fidelia, en dependencia de cómo se iba sintiendo durante la competencia, y esto colinda con lo que decía nuestra amiga Verónica, es que hasta qué punto yo dejo pasar estresores antes de llegar al estado de burnout. Esa ciencia es la que tiene que estar detrás, porque yo estoy recordando ahora un atleta de velocidad cubano subió a la altura a prepararse, como ustedes saben que se hace con frecuencia, pero no estaba bien preparado física y técnicamente. Y la altura ya de por sí era un estresor. Bueno, cuanto más yo dejo pasar como estresores para tensar la liga de manera perfecta, y le digo, el pulso basal, ese que se toma antes del calentamiento, antes de levantarse de la cama, era un indicador muy bueno, además del sueño, como ella decía, y algunas cuestiones que salen en la entrevista. Ahora, todo esto tiene que ver con la capacidad que pueda tener el atleta para apartarse del guión e innovar durante la competencia. Eso fue lo que quisimos ver en esta investigación. Tomamos 18 judocas de ambos sexos del equipo nacional, se le aplicó el test de matrices progresivas, el EPQ, Verónica hablaba también de la introversión-extroversión, y se construyó una escala de creatividad que está a disposición de los demás colegas que quieran adaptarla a otros deportes. El criterio de validez fue la habilidad demostrada por individuos para, y cito, aumentar el número de ideas generadas en determinado tiempo, tomando en cuenta los aspectos ideacionales, asociativos y expresivos. Ese fue el criterio de validez, contando con la opinión de expertos, un grupo de expertos. Aquí tenemos los resultados muy normales del test de matrices progresivas
progresivas de Raven, la mayoría está entre normal y normal alto. Aquí tenemos los datos de neuroticismo, también una distribución normal. Veamos, nos vemos atrás y adelante. Correcto, gracias. Y vimos la creatividad evaluada por medio de estas atributos: fluidez, flexibilidad, originalidad, divergencia. Llamo la atención sobre el tema pensamientos divergentes. No se pueden coartar, sobre todo cuando tienes un rating alto, cuando tienes capacidad para hacerlo y motivación. Hay que ilustrar al entrenador para no coartar la divergencia, porque en esa divergencia está el acto creativo, como vamos a ver con Ana Fidelia en un campeonato del mundo. Innovación, iniciativa y elaboración. Los entrenadores, aquí están en el número de 6, bueno, fueron 5 licenciados en cultura física y un médico. Con esas edades no tenemos mucho tiempo para desarrollar todos los criterios de selección de los expertos. Ahí están. La validez de la escala, una validez de constructo por medio de regresión y correlación lineal, buscando las variables significativas que inciden sobre esta creatividad. Aquí están los principales procedimientos estadísticos: la matriz de correlaciones de Pearson, el análisis de regresión lineal, la prueba T de Stewart para muestras independientes con un nivel de significación menor de 0,05, la determinación de factores por medio del análisis de componentes principales. Quiero que vean esta dinámica, qué interesante fue. En el proceso estadístico se utilizó el SPSS 22. Aquí tenemos la escala. A continuación le presentamos algunos indicadores que componen la creatividad en las personas. Léanlos detenidamente y se ponen los atributos. El yudoka, ahí están los ítems de la escala. Fueron como 20 ítems, pero nos quedamos con los 14 ítems más representativos y de más poder estadístico. Aquí está del 4 al 9 hasta el 14. Veamos ahora, cómo se calculó el alfa de Cronbach para ver la confiabilidad de esos tests, de esos ítems. Aquí están las puntuaciones en cada uno de los 14 ítems, la media de la escala si el elemento que se examina es suprimido, la varianza de ese mismo elemento suprimido, la correlación total con los elementos corregidos y el alfa de Cronbach, que ustedes ven que en todos los 14 que estamos observando pasa de 0.900. Por lo tanto, es un alfa de Cronbach alto. Es confiable este instrumento, por lo menos para judo. Es algo que podemos exportar a otros colegas que quieran hacer tesis, que quieran hacerlo en otros deportes. Aquí está la media y la desviación estándar de cada uno de los ítems, buscando el ítem que más tributa a la creatividad y el que menos. Por ejemplo, ahí el ítem 10 es obvio que es el que menos tributa, el ítem 14 menos tributa, pero todos tienen .90 y .90 es un alfa de Cronbach bueno, alto, confiable. Ahora vamos a ver las variables de personalidad con la creatividad. Se examinó el razonamiento abstracto, el neuroticismo y la introversión-extroversión. Pero falta uno. A ver, ninguno de estos factores fue significativo. Vean ustedes, con el coeficiente de correlación por rango de Pearson es .245, insuficiente la P, pero no estuvo tan mal. El neuroticismo también, pero no correlacionó, no hubo puntaje adecuado de peso. La introvertividad, nada que ver con la creatividad. Pero aquí está el psicoticismo, a veces palabrita que asusta o que puede creerse que
que estamos hablando de patologías, para nada. Es el psicoticismo de Jung, Carl Jung, que habló de que todos en algún momento tenemos conductas extremas, tenemos independencia extrema, podemos ser, y en la medida en que un deportista posea determinado gradiente de psicoticismo, y les puedo mostrar fotos ahí de Donovan Bailey, tomadas por nosotros en escenarios importantes, todos tienen originalidad, que es lo que caracteriza al sujeto con alto psicoticismo. Igual pasa con los actores. Hay que escuchar a Meryl Streep, hay que escuchar a Tom Hanks en aquellas entrevistas de Actor Studio. Yo no sé si algunos colegas, algunas personas aquí vieron esas entrevistas, pero todos son geniales, todos las sacan de abajo de la manga. Son personas que tienen una elevada disposición a ser creativos. Bueno, no fue estadísticamente significativo. Yo recuerdo que discutimos, Anelín y yo, mucho esto, porque íbamos a desdeñar también el psicoticismo. Pero observen ustedes que fue, ¿quién lee ahí, por favor? 0.08, ¿no? 86, 0.86. No llega a ser 0.05, pero hay algunos investigadores, como dice ahí, que determinan su nivel de significación. Yo voy a tomar todo lo que dé por debajo de 0.10. ¿Es verdad o mentira? Entonces, al dar menos de 0.10 ya huele a que es importante este factor, cosa que era nuestra hipótesis original. Y dijimos, espérate, vamos a hacer un componentes principales. Hicimos el componente. Vamos a ir atrás entonces. No, aquí están los 7 factores que nutren el psicoticismo. Un poquito de crueldad, un poquito de impulsividad en la conducta, un poquito de baja socialización, un poquito de antagonismo, voy en contra de la corriente. Un campeón no puede tener el sí trabajo. Un campeón tiene que saber decir no me cuadra. Un poquito de irresponsabilidad, un poquito de inconformismo y un poquito de esquizoidismo. Me nutro yo mismo. Y es que hay algo que no se puede resumir en una conferencia. 40 y pico de años teniendo la oportunidad de conocer a campeones en el terreno, me permite, lo que es empírico, ese conocimiento. Ahora estamos tratando de hacerlo científico. Me permiten decir que así son los campeones. Les molesta perder ni a las chapitas. Les molesta no hacer lo que entiendan. Y rumian todos esos elementos a la hora de poner la cabeza en la almohada. Y tienen una gran capacidad para verlo a su manera. Ese es el psicoticismo que hace falta. Como se puede apreciar, aquí sí leo, el psicoticismo por ella misma, como variable, mostró valor predictivo respecto a la escala de creatividad creada por nosotros. P menor de 0.10, lamentablemente no fue 0.5. Lo que revela su peso específico en la dinámica de la personalidad creativa, objetivo general del estudio. Las demás cualidades evaluadas, razonamiento abstracto, neuroticismo y extrovertividad, no mostraron relación significativa. Sin embargo, cuando hicimos, que lo declaramos más arriba, el análisis de componentes principales, como ustedes saben, agrupan racimos de variables, no de sujetos, como es el clúster. El racimito de variables que conformó el factor número 1, le llamamos, lo bautizamos propensión divergente. ¿Por qué? Porque es esa tendencia a, sí, yo lo sé, pero voy a hacer lo que yo entienda. Esa dosis de divergencia, hasta qué punto nuestros entrenadores están dispuestos a concederla, a aceptarla, para que pueda crear durante la competencia. Ese es un trabajo donde esa es una ocasión, una oportunidad para entrenador, psicólogo, ser un puño, entendiendo al entrenador por qué
con estas cualidades de la personalidad conviene dejarle hacer. Let it be, como decía Paul McCartney, ¿no? Déjale hacer. Yo creo que por eso fueron tan grandes esos músicos, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está. Vean el factor 1, observen. El Raven no pasó de punto 500, que fue el rasero utilizado. Pero vean las variables que entran en el factor número 1. Psicoticismo, 761. Creatividad, 771. Y los 14 ítems, vean ustedes, cuenten, llegan a 14 los que integran ese factor que le hemos llamado propensión divergente. Por lo tanto, el ítem 1 se quitó, el ítem 3 se quitó, afortunadamente tengo buenos espejuelos, el ítem 5 se quitó y nos quedamos con los 14 que fueron los que conformaron finalmente la escala de creatividad. Por lo tanto, este factor propensión divergente es el que tenemos que entender. Explica el ya mencionado, y escuchen, cuestionamiento por oficio de la solución primera y más elemental. Yo tengo que tener una disposición a cuestionar casi por oficio lo que me están diciendo y pasarlo. Iván Pedroso me decía eso. No, Milán me dice a mí, pero eso yo lo paso por mí. ¿Y quién es el reservorio de esa contradicción? El psicólogo. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, y si me paso de tiempo, dejo la otra variable, pero esta hay que explicarla bien. Si el entrenador le decía, vamos a cambiar la carrera de impulso y hacerla progresiva, sale hasta el final, a él se siente mejor con la carrera de floating, salir rápido, flotar por en medio y terminar rápido. Bueno, ¿qué licencia le puede dar el entrenador para cambiar la carrera de impulso durante un campeonato del mundo? Bueno, así ganó Padova en Italia en el 2003, creo que fue. Ganó Padova cambiando la carrera de impulso. Me dice, mira lo que hizo este loco. Le echó para atrás 2 pasos el tenis y cambió la carrera de impulso. Ese fue Iván Pedroso. Yo tengo un video que no da tiempo de poner. Que ahí están todos, ¿ves? Cuando dice aquí el primero, psicoticismo durante la competencia, es un video donde Soto renuncia a 2.37, a 2.39, perdón, para pedir 2.41, que sobran los dedos de la mano para decir cuántas veces se ha saltado en la historia de la humanidad. Y eso él no se lo preguntó al entrenador. Y él en ese video me informa a mí, es que como yo me sentía, él como había llegado con determinado tiempo antes de la competencia, yo tomé la decisión de renunciar frente a Patrick Hover, el émulo fundamental de él, el sueco, y Patty salta 2.39. Eso es interesantísimo de ver, pero no podemos verlo ahora. Pero yo sí quiero que la persona que está ahí marque en la segunda para escuchar a Soto al cabo de los años, en la segunda, por favor, picar ahí, escuchar a Soto 1 minuto, lo que me responde cuando yo le pregunto en qué medida disfrutó violentar esa decisión. A ver si quiere salir. Ahí mismo. Hola Javier, gracias por venir y dedicar parte de tu tiempo a compartir con nuestros congresistas algunos detalles del personal competitivo que te permitió convertirte en el saltador de altura más relevante de la historia. Te haré unas preguntas acerca de ese accionar. Te ruego evoques vivencias de algunos de los momentos más importantes de tu carrera deportiva y precises, por favor, los siguientes detalles. Primera pregunta, las indicaciones recibidas de tus entrenadores acerca del modo como debías ejecutar la cadena cinemática, ¿solían ser aplicadas por ti al pie de la letra
o eran apenas recomendaciones que tú ajustabas? Yo creo que yo viví una vida muy disciplinado y acaté cada una de las no decir órdenes, pero cada una de las cosas que los entrenadores a mí me dijeron de que debía hacer. Y todos esos consejos, por supuesto, que lo tomé y lo absorbí. Lo que ya en plena competencia, y tal vez no, y en muchas ocasiones, en mismos entrenamientos, no todo lo que me decían los entrenadores, también me dieron la posibilidad de hacerlo, lo hacía a pie de la letra. De hecho, mi técnica es diferente a la del mundo entero. Una cosa que no me enseñaron, fue una cosa que yo me hice ese movimiento yo solo. Después, mis entrenadores, lo que viendo ya mi error, entre comillas, me lo fueron perfeccionando. Perfecto. Bueno, y cuando realizabas esos ajustes que de alguna manera se apartaban del acuerdo, ¿no? ¿Cómo te sentías? Esto se denomina divergencia en el argot psicológico, ¿no? Dinos con toda sinceridad, ¿qué efecto producían en ti estas divergencias? A ver, ¿las sufrías? ¿Te generaban sentimientos de culpa o las disfrutabas? No, cada vez que yo tomé una decisión en competencia, igualmente en entrenamiento, siempre la disfruté. La disfruté porque tuve la suerte que la mayoría de las veces, gracias a esas situaciones en las cuales yo tomaba alguna decisión, la mayoría de las veces terminaron en triunfo. E igualmente algunas no fueron las mejores decisiones porque hice alguna cosa, renuncié a alguna altura y con ella no alcancé una medalla o no alcancé la altura deseada por mis entrenadores. Pero sí, nunca culpé a nadie, siempre me culpé a mí mismo cuando tomé esas decisiones, pero creo que esas decisiones que tomé en aquel entonces, hoy en día, después de haber fracasado en alguna de ellas, la volvería a tomar. Perfecto. Muchas gracias, Soto. Muchas gracias por tu participación. Otros materiales que ilustran esto, pero esto no es para una conferencia, es para un escenario más docente, digamos. Pero hay algo que ocurrió con Ana Fidelia en el año 95. Ella sufre, como todo el mundo sabe, un accidente casero y se quema la mayor parte del cuerpo, más de un 30%, con partes de tercer grado. ¿De qué se trataba el asunto? De que el comisionado de entonces nacional del deporte, Jesús Molina, la hizo participar en la gira, pero ya quería que regresara a La Habana. Y ella se sentía bien. Entonces me decía, psicólogo, yo necesito que tú nos apoyes para que ella no participe en el campeonato del mundo. No hace ni 2 años que ella se quemó el 30% del cuerpo. Le dije, Molina, permíteme explorar, porque ella está decidida. Al punto de que estuvo, valga la redundancia, a punto de afectar, ella anda por ahí, la credibilidad mía ante ella, porque si ella me descubre haciéndole la media, como decimos en Cuba, al comisionado para que no participara, si me dice, no, si yo he bajado de 2 minutos ya en 800 metros, ¿por qué yo no voy a participar? Eso es un inconformismo, no estoy de acuerdo con la medida. Entonces no podemos nosotros tampoco traicionar su confianza. Bueno, el asunto fue que Molina me dice, pero entonces, ¿para qué tú estás aquí? ¿Estás para ayudarnos a nosotros? No, yo no estoy para ayudarlos solamente a ustedes, yo estoy para arrojar luz en este aspecto. Entonces hay un testimonio ahí que ella nos dio, pero no podemos ponerlo realmente por el tiempo. Vamos a ver donde abajo, por favor, donde dice psicoticismo y decisiones originales y arriesgadas. Vamos a picar ahí para ver durante la competencia la decisión de una judoka, Daima Beltrán. Ustedes, la tremenda corpulencia de Fu Minsun, un verdadero escaparate.
Tuvimos alguna pequeña dificultad, ya estamos nuevamente al aire. Ataca la cubana, va a tratar de trabajar en el Neguasa. Muy difícil, casi imposible contra una rival de esa envergadura. Daima. Saliendo del Yogay, Daima, ordena mate el árbitro. La China quedó vaya en la primera ronda, después venció a la tunecina Yayaoui en la ronda 16 y en cuartos de final a la ecuatoriana Carmen Chala. No ha tenido un recorrido demasiado complejo la campeona mundial. Daima con mucho su rival más exigente, la proyección de la cubana, y ¡pum! Acaba de lograr la victoria sobre la campeona mundial. Brillante el resultado de Daima Beltrán, que ya va a discutir el oro. Gente que le vino del corazón, no me gusta hablar así, somos psicólogos, no somos románticos, ¿no? Pero vino de su... y entonces, por lo tanto, esta variable psicoticismo no puede dejar de estar. Vamos a ver la última, una muestra. Aquí estamos entre profesionales, ya. Diciendo que había otra variable, pero no podemos desarrollarla, son las investigaciones que estamos realizando con la teoría de la inversión. Porque no duden ustedes que este factor divergente provoca o da lugar a inversiones funcionales dentro de la ejecutoria deportiva. Por lo tanto, hay un camino a investigar con la creatividad y la teoría de la inversión. ¿Para qué? Para lograr de los deportistas un mejor rendimiento. Bueno, vamos a dejarlo aquí para no violentar. Gracias.